Bienvenidos a este espacio de conversación por las distintas plataformas de nortevisión.cl. Les saluda el periodista Guillermo Alday y en esta oportunidad vamos a conversar con Daniel Ibáñez. Él es abogado y presidente de la Fundación Participa. Con él vamos a conversar acerca de distintos temas de la participación ciudadana, ¿cierto? Y de lo que se viene este año muy especial, marcado además por la pandemia, ¿cierto? Pero también por los procesos políticos, electorales que se están viviendo en nuestro país. Saludamos entonces a Daniel Ibáñez. Muchas gracias por estar con nosotros en nortevisión.cl. Hola Guillermo, muy buenas tardes. Daniel, un poco de historia, ¿qué nos puedes contar acerca de la Fundación Participa y cuál es el objetivo que tienen ustedes como institución? Bueno, Fundación Participa nace el año 2005 eh, como una herramienta para fomentar la participación ciudadana y las políticas que tienen que ver con la profundización de la democracia, que son los ejes y los motores que nos mueven como institución. Ahora, Y desde el ¿Mm? año 2005 a la fecha, han ocurrido distintos actos políticos, ¿cierto? Revueltas Así es. sociales. ¿Cómo has visto tú la participación ciudadana, especialmente en estos hechos? Bueno, Estuvimos, ¿cierto?, la Revolución Pingüina y el año 2019 tuvimos el estallido social. a ver, el tema de la Revolución Pingüina, todos sabemos, yo creo que fue el primer germen de las movilizaciones que terminamos viendo finalmente el 18 de octubre del año pasado. Y tiene que ver un poco con el cansancio de la gente frente a una política del abuso, una política eh, donde a la ciudadanía finalmente no le llegan las soluciones y la democracia se ve debilitada. Eh, la, Nosotros lo que siempre señalamos desde Fundación Participa que además de que el estallido social abrió la puerta a que pudiéramos discutir una nueva constitución, también abrió la puerta a algo que para nosotros es tan importante como discutir la nueva constitución, que tiene que ver con la repolitización de la ciudadanía. Hoy día las familias chilenas en la sobremesa conversan de política, hoy día se conversa de política en los matinales, se conversa de política en distintos espacios donde antes no ocurría. Y eso es muy bueno porque en la medida que tenemos una sociedad mucho más politizada, una ciudadanía que se hace parte de la cosa pública, también tenemos una política de mejor calidad y también tenemos mejores políticos. Los políticos y la corrupción se genera justamente cuando los ciudadanos nos alejamos de la política y delegamos solamente en nuestros representantes. Hoy día tenemos una ciudadanía mucho más participante, mucho más activa, mucho más informada, y eso tiene que ver también con lo que ocurrió en el estallido. Ahora, tú recién hablaste, ¿cierto?, de la participación política de la ciudadanía. Sin embargo, los partidos están bastante desacreditados. Pocas personas participan en los partidos políticos. ¿Cómo se entiende este interés que hay por la política y la poca participación partidaria al interior de los partidos políticos? Lo que pasa es que estamos viviendo un ciclo donde las instituciones políticas están sumamente desacreditadas, un ciclo donde las instituciones políticas están además muy debilitadas y los partidos políticos no están exentos de esta crítica, eh, de este problema. Y la ciudadanía hoy día quiere participar, pero no quiere hacerlo al alero de un partido político justamente por la falta de credibilidad que estos tienen, por la falta de coherencia muchas veces, y también porque tienen procesos muchas veces que son poco democráticos al interior de los propios partidos. Nosotros hemos planteado desde Fundación Participa la necesidad de una reforma profunda a los partidos políticos que permita adecuarlos a la nueva realidad, que permita democratizar sus instituciones, porque los partidos políticos son importantes y son fundamentales también para nuestra democracia. O sea, lejos de estar contra los partidos, nosotros creemos que tenemos que tener más y mejor, pero mejores partidos, partidos más fuertes, partidos más representativos y sobre todo más democráticos, cosa que la ciudadanía pueda efectivamente verse representada y eventualmente participar. Pero tampoco vemos con malos ojos que la ciudadanía participe en otras instancias no partidarias. La política se puede hacer desde distintos ámbitos y eso es lo que hoy día estamos viendo con ciudadanos que conformaron listas de independientes, con una ciudadanía mucho más opinante, etcétera,
que es una forma también de revitalizar nuestra democracia y adecuarla también. O sea, no podemos seguir viendo la democracia como la veíamos en el siglo XIX, una democracia que estaba cooptada solamente por los partidos. Hoy día hay un montón de herramientas de información, de participación, y la democracia también tiene que adecuarse a esas nuevas herramientas, sobre todo tecnológicas, para la participación democrática. Daniel, ¿y cómo ven ustedes el proceso en marcha ya, cierto, para la constitución de una asamblea que escribirá, cierto, la nueva redacción? Bueno, el proceso ya se inició, tenemos la elección este 15 y 16 de mayo de los constituyentes que van a ser los encargados de escribir la nueva constitución, y hoy día lo que a nosotros nos preocupa por sobremanera es el reglamento de esta convención constituyente. Nosotros junto a otros centros de estudio hemos hecho una serie de propuestas respecto a este reglamento, porque creemos que es fundamental garantizar de que la nueva constitución no se escriba en cuatro paredes, sino que se garantice la participación de los ciudadanos y ciudadanas en este proceso, donde puedan ser escuchados y puedan ser recogidas las opiniones y las visiones de los distintos personas. No basta solamente con tener como representante a constituyente, se necesita que la convención tenga una conexión vital con la ciudadanía. ¿Cómo se garantiza esa conexión ciudadana? ¿Tendrán algo parecido los constituyentes a lo que son las semanas distritales de los parlamentarios, de los senadores? Es que eso es lo que hoy día no está claro, porque no hay un reglamento que regule esto. Nosotros hemos propuesto que existan estas especies de semanas distritales, pero no solamente eso, sino también que hayan procesos formales de escucha dentro de la Convención Constituyente, donde los ciudadanos puedan expresarse y puedan plantear las distintas visiones respecto a las distintas temáticas que se van a discutir dentro de este proceso. Ahora, dentro de la Convención Constituyente hay prácticamente 2.500 candidatos. ¿Cuál ven que es quizás el perfil más adecuado para el constituyente futuro? Más que perfil adecuado, porque a mí me hace mucho ruido, algunos plantean que deberían ser, por ejemplo, solamente abogados constitucionalistas, pero los abogados ¿Mm? constitucionalistas saben mucho de derecho, pero saben poco, algunas veces, de la realidad que se vive en las poblaciones. Por ejemplo, nosotros creemos que el ideal es que tengamos una convención constituyente lo más diversa posible, que logre expresar la diversidad que tenemos en nuestro país, que ojalá haya muchos abogados, que haya muchos médicos, pero también que haya muchas vecinas, que haya muchos trabajadores, que hayan dirigentes sociales, que tengamos la diversidad de nuestro país expresada en la Convención Constituyente para que pueda construir una constitución que efectivamente nos represente a todos y todas. Ahora, Daniel, ustedes que le han tomado un poco el pulso a la ciudadanía, ¿hay interés en la población en participar, en acudir a las urnas para dar su voto a un constituyente? Sí, nosotros esperamos que haya una alta participación, eh, respetando por supuesto todas las condiciones sanitarias para resguardar la salud de la población, como ocurrió en el plebiscito, eh, pero falta todavía mucha información. Falta informar más a los ciudadanos de este proceso, que vamos a tener 4 votos, o sea, 4 papeletas donde vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales, que también es una nueva figura que por primera vez vamos a elegir esta autoridad, y además tenemos a los convencionales constituyentes, que son tanto o más importantes incluso que haber ido a votar el 25 de octubre al plebiscito, porque son estas personas las que van a redactar la nueva Carta Fundamental que nos va a regir por lo menos por los próximos 40 años. Y eso es clave, que los ciudadanos votemos informados por quienes van a representarnos en esa tarea. Daniel, ustedes como fundación impulsaban, ¿cierto?, la creación de una asamblea constituyente por decirlo así, por la opción del apruebo en el plebiscito pasado. Así es, nosotros estuvimos promoviendo, de hecho, en el territorio, y además haciendo educación cívica para la participación ciudadana en este proceso, y claramente nosotros teníamos una opción como fundación que era el apruebo y la convención constituyente, porque además veníamos empujando incluso desde el gobierno anterior la idea de poder tener un proceso constituyente que nos permitiera adecuar nuestra institucionalidad y nuestra democracia a los nuevos tiempos y a las demandas ciudadanas.
Mucho se ha hablado, ¿cierto?, de los candidatos independientes. Un gran porcentaje se presenta ahora como candidato independiente. ¿Existe esa tal independencia? ¿Es posible ser independiente y no tener vínculo con los partidos? ¿Qué significa ser independiente en el día de hoy? A ver, se puede ser independiente y no tener vínculos con los partidos, efectivamente, pero no todos los independientes son independientes sin vínculos con partidos. Hay algunos independientes que van en cupo, hay algunos independientes que además tienen, a lo mejor no tienen vínculos con partidos, pero tienen una posición política y eso es sumamente importante. O sea, ser independiente no es algo bueno per se, como tampoco es algo malo per se ser militante de un partido. Yo creo que hay que ver caso a caso, pero siempre ser súper claro en que la independencia absoluta no existe. Todos tenemos una visión de país, todos tenemos una posición política, independiente si tenemos firmado una ficha en un partido o no. Ustedes están de alguna forma promoviendo, fortaleciendo, ¿cierto?, la democracia. Lo has dicho tú, ¿cierto?, dentro de los objetivos de la fundación. ¿Cómo ves tú los constantes cuestionamientos y la baja aprobación que tiene el presidente Sebastián Piñera, la figura política más importante del país, ¿cierto?, y que rige los destinos de nuestra nación? Bueno, lamentablemente en este periodo de gobierno se le ha hecho un daño que es prácticamente irreparable a la figura, a la institución de la presidencia de la República. Eh, Nosotros lamentamos mucho la situación en la que estamos hoy día y que da cuenta de la poca capacidad de gobernar que hoy día tiene el presidente Piñera, de la falta de empatía y de la falta de conexión con la ciudadanía, que hoy día lo tiene con apenas un 9% de aprobación, la aprobación más baja, me atrevería a decir, desde el retorno a la democracia para un primer mandatario. Y esto es un daño importante a nuestra institucionalidad y que esperamos que de alguna manera sea reparado a través del proceso constituyente donde se le dé de alguna manera una nueva oportunidad a nuestra institucionalidad democrática para poder seguir gobernando el país con estabilidad y apuntando al desarrollo. Hoy se dio a conocer, ¿cierto?, la encuesta CEP y que dio importantes, que es un barómetro, ¿cierto?, de la política nacional. Se resaltó, ¿cierto?, o destacó la figura de Pamela Giles. ¿Cómo evalúas tú este fenómeno vinculado, ¿cierto?, a la diputada Pamela Giles, quien ha sido una de las promotoras, ¿cierto?, de los retiros de los fondos de los fondos de pensiones? Lo que ha hecho la diputada Giles es saber capitalizar eh, el, los efectos de los retiros del 10%. Yo soy crítico del actuar de la diputada. Creo que la diputada eh, lucra políticamente con el dolor y con la necesidad de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede pretender que a partir de la necesidad que hoy día tienen millones de chilenos, tratar de capitalizar eso para construir una figura política. A mí me parece que que es condenable esta práctica, que no, el tema del 10%, si bien todos entendemos que era necesario, particularmente este tercer 10%, porque hay una necesidad hoy día para la gente, lo que responsablemente debiera hacer la diputada y todos los parlamentarios, y ojalá el gobierno, es apuntar hacia un ingreso universal de emergencia que permita a las familias frente a la contingencia hacer frente y poder solventar sus gastos básicos mínimos con una renta que no debiera ser inferior a 600.000 pesos por a lo menos 6 meses. Eso me parece que es una política pública responsable y que no raya en el populismo como lo que está haciendo hoy día la diputada Giles y que si bien le da resultados hoy día en la encuesta, lamentablemente termina afectando a largo plazo nuestra democracia. Daniel, ¿cómo miras tú esta carrera presidencial que ya está en marcha, ¿cierto? Considerando el espectro de candidatos actuales que tenemos y que han presentado sus cartas con el objetivo de llegar, ¿cierto?, a la moneda. Queda mucho paño por cortar. No todos los que hoy día aparecen como candidatos van a llegar a la papeleta final y tal vez muchos de ellos tampoco van a llegar a la papeleta de las primarias.
Todavía falta mucho, yo creo que particularmente en la oposición falta un esfuerzo todavía para poder converger en torno a un programa de ideas eh, que le permita proponer a la ciudadanía un gobierno distinto que le permita ofrecer gobernabilidad al país. Yo creo que todavía falta mucho por definirse en materia presidencial, sin lugar a dudas. Ahora tú recién mencionaste el tema del populismo, ¿cierto? Hay que ser popular para ser candidato, pero ¿de qué forma se puede confluir este ser popular, ¿cierto?, con la idea o un programa de gobierno que debe tener un candidato? Es que, ¿Falta claro, hay que, contenido al respecto, ves tú, los candidatos? sí, falta contenido y falta sobre todo un cable a tierra que les permita, en el fondo, conectar con el sentir de la ciudadanía hoy día y sacarlos de la discusión política del día a día. Hoy día vemos un montón de candidatos que se están hablando entre ellos mismos, que le están hablando a la clase política, que le están hablando a la élite, pero no le están hablando al ciudadano común y corriente que hoy día tiene necesidad, que hoy día tiene que recurrir a una olla común para poder comer, que no puede llegar a fin de mes, que no tiene trabajo. Eh, Hoy día el gran problema, a mi juicio, es ese, que la clase política y los candidatos presidenciales en este caso no conectan con la ciudadanía porque no le están hablando a la ciudadanía, porque son incapaces de sentir lo que la gente está sintiendo, porque eh, están más preocupados de la encuesta, están más preocupados de lo que dijo el otro candidato y cómo responderle, que darle respuesta o proponerle al país un camino, un proyecto país, un sueño. Yo creo que ahí los candidatos todavía están al debe. Daniel, ¿cómo se reconecta la política con los jóvenes, ¿cierto? Se dice siempre que los jóvenes no están interesados en la política, no están ni ahí con la política. ¿Cómo ustedes como fundación trabajan para conectar a los jóvenes con la política? A ver, primero para conectar no solamente con los jóvenes, sino que con la ciudadanía en general, la política tiene que reinventarse, la política tiene que volver a los barrios, tiene que volver a la calle, eh, hay que ensuciarse el zapato de charol de los políticos, tienen que volver a caminar por las calles con tierra, tienen que conocer la realidad, tiene que ver con eso, o sea, conectar con la realidad y con la necesidad de las personas. Creo que eso es fundamental para que la política pueda volver a hablarle al ciudadano eh, desde la realidad y no desde los números. Los números nos mostraban eh, que éramos el jaguar de Latinoamérica, que éramos un país con progreso, con avance fundamental, etcétera, pero eh, ha quedado en evidencia que finalmente ese progreso, su avance, eran para algunos y no para todos. Y eso pasa cuando la autoridad se deja llevar solamente por los números que le ponen en el escritorio y se olvida salir a la calle para ponerle carne, para ponerle rostro a esos números. Daniel, una última consulta. ¿Debemos tener fe en nuestros políticos o en la política? Yo creo que tenemos que tener fe en lo que los ciudadanos podamos hacer para renovar la política, para tener más y mejores políticos y para que vengamos mejores partidos políticos. Los ciudadanos tenemos también que hacernos responsables del rumbo del país. Y la manera de hacernos responsables no solamente yendo a votar cada 4 años, también es teniendo una participación activa en los procesos democráticos, teniendo el rol fiscalizador que también nos compete como ciudadanos en todo el actuar de nuestras autoridades. Yo creo que en la medida que los ciudadanos participamos de la política, vamos a poder volver a confiar y volver a tener fe en la política y en los políticos, pero para eso necesitamos ser parte también de la política, ser parte también de la solución de los problemas. Muchas gracias, Daniel, por esta entrevista con nortevisión.cl. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.